se oscuró. Los vientos hoy van a cambiar. Bajo mis pies la tierra espera el tiempo de lluvia, oh Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios hecha completa en Jesús. Él le dijo: no te puedes apartar de estos mandamientos, Josué, porque sin ellos no vas a poder conquistar. Tú y yo no podemos evangelizar, no podemos conquistar nuestra familia sin Jesús. Jesús es los mandamientos. Jesús es el complemento, el fulfillment, el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Ahí está en Josué, es lo mismo que Dios nos dice, lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Lo mismo Dios le estaba diciendo a Josué, lo mismo Dios te está diciendo hoy a ti. Hernán, dale un codacito a Amparo. Vamos a poner atención, estamos tomando apuntes para no quedarnos dormidos. Ahí está la clave. Entonces, todo esto es preparación para entrar en la tierra prometida. Le dijo Dios a Josué: no puedes hacerlo sin los mandamientos. Si tú quieres conquistar las promesas, que es la tierra prometida de Dios para ti, no lo puedes hacer sin Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios. Si tú estás diciendo: Señor, quiero un 2015 diferente al 2014, ¿qué debo de hacer, Señor? Aquí está. Moisés le dijo, Dios le dijo a Josué: solamente si meditas en esas promesas, entonces todo te irá bien. ¿Cuántos quieren un 2015 que les vaya bien? Que prosperen. Entonces no nos podemos apartar ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Jesús. Así de sencillo. Yo no puedo decir Jesús vive en mi corazón si yo no vivo en la palabra de Dios. ¿Cuánto meditas tú la palabra de Dios? ¿Cuánto tú estás en Jesús? Cuando meditas, eso es lo que le estaba diciendo Dios a Josué: medita en ella, esté en ella. Lo mismo le dijo Jesús a sus discípulos: vivan en mí. Cuando ustedes obedecen mis mandamientos, están en mí. Lo mismo el Señor nos está diciendo. Y el versículo 9 de Josué, estamos siguiendo uno por uno los versículos de Josué 1. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. Eso ya lo habíamos leído antes. Lo que no habíamos leído es la siguiente parte. Dios no le había dicho todavía nada del temor a Josué. Le dijo: no tengas miedo, temor, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esto fue una revelación que el Señor me dio acerca del temor, porque nunca yo lo había visto así. ¿Por qué Dios, si le había dado todo a los israelitas, les había prometido la tierra, les había abierto el Mar Rojo, estaba por abrir el Jordán? ¿Por qué le dice a Josué: no tengas temor? Si era algo como negativo, cuidado con esto. No le dice: Josué, no te olvides de llevar tu Biblia. Bueno, le dijo lo de la ley, pero de muchas otras cosas que le podía haber dicho Dios a Josué. No te olvides de alabar al Señor, no te olvides de muchas cosas. Dijo esto: no tengas temor. ¿Por qué? La respuesta está en las palabras de Rahab, en el capítulo 2, versículo 9. Le dijo esto a los espías de Israel: sé que el Señor les ha dado esta tierra, todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. El temor que estaba viviendo los de Jericó era porque Dios no estaba en sus vidas. En otras palabras, era una arma de Dios para que el pueblo de Israel pudiera conquistar Jericó. Entonces Dios le dice a Josué: no vayas a temer. En el momento en que tú temas, no vas a poder conquistarlos a ellos, porque ellos no se van a atemorizar de ti si tú ya tienes temor. O sea, Josué se hizo valiente. Ahora, tener temor en inglés funciona más. Being afraid doesn't mean you don't feel fear, it means you confront fear. Tener temor no significa que no estás sintiendo miedo.
El no tener temor es cuando tú enfrentas ese miedo. O sea, todos sentimos el temor, pero cuando tú lo aceptas, estás abriendo tu corazón a ese espíritu de temor en ti. En el momento en el que tú sientas ese miedo, dices: no, Señor, voy a ser fuerte y valiente, voy a poder conquistar. Y después, más tarde, vamos a entender por qué el temor no puede estar en un hijo de Dios. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Sigamos leyendo. Ahora empezamos el mensaje. Todo esto ha sido preparación. ¿Qué significa la tierra prometida? ¿Quién era Moisés? Un prototipo de. ¿Y Josué? De nosotros. Josué. ¿Y los mandamientos? Un prototipo de Jesús. Vamos a revisar otra vez, otro examen. ¿La tierra es prototipo de qué? Moisés. Los mandamientos, Jesús, la palabra. Josué y los israelitas. Y tenemos que aprender de los israelitas para no cometer los mismos errores. Entonces, ahora vamos a pasar a los versículos 10 y 11. Esto es la clave de todo. Esto es lo que tienes que apuntar. Sin esto te perdiste la prédica. Dios le dijo, luego Josué, o sea, todo lo que hemos leído hasta ahora fue lo que Dios le dijo a Josué. Miren lo que va a hacer Josué ahora. Josué captó el corazón de Dios, sabía lo que Dios le estaba diciendo. Era como el agente 007 que le acabaron de dar la misión. Ahora el momento de hacerla. ¿Qué hace él? Josué le dio la siguiente orden a los jefes de Israel: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. El primer punto es la preparación. ¿Qué leemos ahí? De que Josué les sugirió, dice, o les dio una orden. O sea, era un mandamiento. ¿Y qué les mandó? Prepararse. Para nosotros poder conquistar las promesas de Dios es un mandamiento de Dios de parte de ti, prepararte. Cuando Jesús iba a convertir el agua en vino, ¿qué hizo? Preparó. Él mandó las tinajas y les dio instrucciones y les dijo: llenen las tinajas de agua. Cuando Jesús vino a morir en la cruz, ¿qué hizo? 30 años se preparó, estando debajo de la autoridad de sus padres. 3 años preparó a los 12 discípulos. Él se preparó en el jardín del Getsemaní para la cruz. Todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida requiere un proceso de preparación. Esther tuvo que prepararse 12 meses, 6 meses en baños de mirra, 6 meses en perfume. Todo en la palabra vemos que el Señor siempre lo que hace, lo hace con preparación. Es lo mismo cuando tú quieres conquistar las promesas de Dios para este año. Es un mandamiento que nosotros nos preparamos. Cuando tú coges un vino, para que sea vino, ¿qué necesita? Preparación. Si tú simplemente coges las uvas y las squish them, las estrujas, ¿qué te sale? Jugo de uva, no te sale vino. El vino necesita un tiempo de preparación. Y cuando hay preparación en el vino hay alegría. Cuando lo bebes, ¿no? Si no, simplemente algo que haces ahí, ya listo, no sabe lo mismo. Igual, si tú quieres que el Señor traiga alegría a tu hogar, traiga gozo a tu hogar, tienes que prepararte, tienes que pasar un tiempo con el Señor. Ahora vamos a ver qué tipo de preparación es. Y esa orden de preparación, ¿a dónde le dijo Josué que la llevara? A los jefes, y que ellos fueran ¿por dónde? Por el campamento. El campamento era el lugar donde la gente vivía, los israelitas vivían. El campamento representa tu vida diaria. Tu preparación tiene que ser en tu vida diaria. No es suficiente que tú te prepares un domingo, porque es el día del Señor. No es suficiente que tú te prepares en las promesas el día de la célula. El Señor nos manda una preparación que es diaria, en su presencia. ¿Cuántos están siguiendo hasta ahora?
Amén. El segundo punto. Vamos a seguir el versículo. Dice: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que preparen ¿qué? Sus provisiones. El segundo punto es lo que tienes que preparar, tu provisión, y debes tenerla, porque no dice que preparen las provisiones mías, dice Josué, no, que preparen sus provisiones. Este era el tiempo, esto era clave. Si una persona no preparaba sus cosas y dijera: ay, que es por ahí el río Jordán, cruza, ay, se me quedó en el otro lado del río, no preparó sus provisiones. ¿Podría haber cruzado otra vez? No. La apertura del Jordán iba a ser una sola vez. Por eso el Señor está hablando a tu corazón. Y ahora vamos a entender cuáles son las provisiones. Lo vamos a leer en el ejemplo de las vírgenes. ¿Cuál era la provisión que tenían que tener las vírgenes? La parábola de las 10 vírgenes era una parábola que Jesús habló por este mismo tema de preparación. Leámoslo juntos. Mateo 25, 7 y 8. 1, 2 y 3. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Qué era lo que tenían que tener? Aceite. Vamos a ver 2 imágenes de las 10 vírgenes. Ahí hay, si ven a la izquierda, eran las que no tenían aceite, las lámparas, y las otras le dijeron sorry, goodbye, ya estaban entrando. ¿Y a dónde iban? A conocerse con el novio. Y Jesús, dando esta parábola, ¿quién era el novio? Jesús. Para tú cruzar el río Jordán, a entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es las promesas, las áreas que el Señor necesitas tú conquistar en tu vida. Necesita haber un tiempo de preparación. Porque después la parábola dice que querían, mira cómo les piden aceite. No, ¿por qué? Porque cada una tenía que tener su propio aceite. Ya era demasiado tarde. ¿Qué significa el aceite? El aceite es el prototipo del Espíritu Santo. Jesús descendió al cielo, pero dijo: yo os he dejado un consolador, el Espíritu Santo. Y eso lo dice en Juan 16. Cuando venga el Espíritu de verdad, porque todavía Jesús no había subido, por eso dijo cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará, les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. O sea, el Espíritu Santo es la representación de Jesús aquí en la tierra contigo. Para tú poder conquistar las promesas, acuérdate, son los mandamientos que representan a Jesús. Y la forma en que esos mandamientos se hacen realidad es a través de ¿quién? El Espíritu Santo. No hay otra persona. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Espíritu de Dios. Dice, Él recibirá de parte de mí. A veces pensamos y decimos: wow, si Jesús estuviera en esta habitación y me tocara, como cantábamos antes, Señor, que me toque. Y a veces pensamos de que Dios está tan ausente, pero es que el Espíritu Santo está aquí y está dentro de ti, y es la representación de Jesús para tu vida. Entonces hay que preparar las provisiones. Si yo tuviera aquí un termómetro que midiera, y yo lo hago así y lo meto en el corazón de alguien, y que me mostrara cuánta provisión, cuánto aceite hay en la vida de esa persona, cuánto se relaciona con el Espíritu Santo, cuánto tiempo pasa en su presencia, cuántas veces a la semana le pregunta: Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme? Espíritu Santo, ¿hago o no hago este gasto con este dinero? Espíritu Santo, ¿me veo con esta persona o no me veo con ella? Si cogiéramos un termómetro, ¿cómo estaría tu vida? Por eso el Señor hoy me mandó aquí para decirte: prepárate. Si tú quieres que el 2015 sea el mejor año de tu vida, prepárate.
sin preparación. Ay, que llegue el 1 de enero a ver qué nos trae. Te quedas al otro lado del Jordán. El que está preparado es el que va a poder conquistar. Y ni siquiera esperar hasta el 2015. Si tú tomas esta palabra, llegas a tu casa, te metes en ayuno y dices: Señor, me voy a poner a cuentas contigo. Esta área de mi vida la arrastré todo el 2014. Ya no puedo más. Este hábito no lo puedo cortar en mi vida. Voy a aplicar la palabra. Yo necesito cruzar el Jordán y necesito entrar en la tierra prometida, en esta área de mi vida, Señor. Sea mi área sentimental, sea mi área familiar, sea mis finanzas, Señor, no más, porque tú me has dado una tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Tus hijos, ¿de quién depende? De nosotros. El Señor te dice: esfuérzate, sé valiente, porque el Señor tiene ahí la provisión, está listo para dártelo. Lo que necesitamos es prepararnos en ese tiempo con el Espíritu Santo. Repasemos. El primero, ¿qué es? Preparación. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Uy, se me durmieron. El número uno. No, el número uno. ¿Por qué? A ver, otra vez. El número uno. ¿Por qué? Número dos. Otra vez. Número dos. ¿Por qué debemos tenerla? El número tres. 3 días. Fíjese, todo esto lo estamos sacando del mismo versículo. 3 días. ¿Por qué debemos vivirlos? Ya hablamos acerca de, luego José le dio la siguiente orden, era un mandamiento, que fueran por todo el campamento todos los días y le dijeran al pueblo que se tenían que preparar ¿qué? Sus propias provisiones en 3 días. Y ahí voy a parar. Aquí viene la carne. En 3 días. ¿Qué pasó en 3 días en la Biblia? Más alto, Mélida. 3 días el Señor Jesús estuvo postrado en la tumba, conquistando la muerte, y al tercer día resucitó. No 1, no 2, 3 días. 3 días es el periodo de Dios en tu vida para traer algo a la vida o a la muerte. Son 3 días de prueba donde tú debes decir: Señor, 3 días es el tiempo en el que tú en esta área de vida necesito un cambio, como cantábamos. Señor, haz un milagro, tú eres el hacedor de milagros. Pero ¿qué significan esos 3 días? 3 días es el tiempo en el que tú tienes que vivir la revelación de la cruz. Es el momento. ¿Qué es la revelación de la cruz? Es cuando tus ojos son abiertos para entender lo que Jesús sufrió en la cruz, que Él llevó tu pecado, que Él llevó tu enfermedad, que Él llevó tu castigo, que Él llevó tu culpabilidad, que Él llevó tu acusación, tu opresión. La revelación de la cruz. Ningún cristiano sería completo sin tener la revelación de la cruz. Pablo lo dijo en estas palabras en Filipenses. Anota esta cita: Filipenses 3, 7 y 11. Aquí hay mucho para meditar, y esto es una palabra para todos. Pablo fue uno de los mayores apóstoles. Escribió más de mitad, 13 de los 16 libros del Nuevo Testamento los escribió Pablo, y dijo esto. Vamos a leerlo juntos. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser. Jesús quiere que seas uno con Él. La única forma que tú seas uno con Él es a través de la cruz. Vamos a seguir leyendo.
Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¡Wow! Aquí está la clave para resucitar esa área de tu vida con la que quizás por años tú has estado batallando. Ser uno con Él en la muerte. Experimentar lo que dijo Pablo. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe tú te transportas en la eternidad y llegas a ese lugar del monte Calvario. Y ahí ves cuando lo están latigando, y ahí ves cómo lo están escupiendo, y ahí ves cómo Él está cargando la cruz, y empieza el Espíritu Santo a tocarte tu corazón y a recordar: Señor, eso lo hiciste por mí, Señor. Y esa área en la que tú estás batallando, el Señor te va a mostrar. Esa área en que quizás has estado pecando y has dicho: Señor, tú sabes que no lo quiero hacer. Como dice Pablo, lo que no quiero, eso hago. Miserable de mí. Todos tenemos una área que nos cuesta. Todos tenemos una debilidad. Es en ese momento de la revelación de la cruz en el que tú dices: Señor, muéstrame cuánto costó ese pecado que me cuesta tanto dejar. Muéstrame, porque cuando tú entiendas lo que Jesús pagó, o quizás, Señor, me cuesta evangelizar, muéstrame la compasión por los perdidos. Y al entender la revelación de la cruz, entiendes el precio que Él pagó, y es todo a través de la fe. Esa es la clave. Son 3 días, es la revelación de la cruz, y Pablo lo vivía todos los días. Debes decirle: Señor, ¿cómo se sintió? Quiero ser uno contigo en tu muerte. ¿Por qué? Porque si no siento la muerte del Señor, no podré resucitar. Este cuerpo va a quedar en la tierra, pero un día tú y yo vamos a resucitar con el Señor. Si queremos resucitar, debemos de ser uno con Él en su muerte. Por eso Pablo dijo el siguiente versículo. Vamos a ponernos de pie y vamos a declararlo juntos. Esto lo vas a declarar hoy por fe, que estas no son las palabras de Pablo, sino que son tus palabras. Vamos a decirlo fuerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Quédate de pie. Hay tanto en este versículo que necesitamos aprender. Ya no vivo yo. Es olvidarme de lo que yo quiero. Es decirle: Señor, ¿qué quieres tú? ¿Quién es el mayor impedimento para que las promesas de Dios se cumplan? ¿Quién? Tú. No es Satanás, no es el demonio. Jesús ya lo venció en la cruz. Somos tú y yo. Debemos de morir juntamente y decir: ya no vivo yo. ¿Por qué? Vive Cristo en mí. Que lo que tú hagas es lo que Dios quiere hacer. Por eso es que se usa ese dicho en cada momento difícil: What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Que no te tuvieras que preguntar, sino que dirías: ya sé. Y que todo lo que tú hagas, también Jesús daría esos mismos pasos que tú. Y dice: todo lo que vivo en la carne. O sea, Pablo sabía de que era carne, pero eso no quería decir de que eran sus deseos, porque lo que él vivía en la carne lo vivía en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo él podía vivir en fe? Porque la palabra de Dios que trae la fe vivía en él. Aunque él no tuviera la palabra ahí, en cada cosa que él hacía, la palabra estaba en él. El Espíritu Santo se la traía a la mente. Pablo estaba en Atenas: ¿qué hago? ¿Cómo les hablo del Señor? Mira el ídolo, no tiene nombre. Diles: ese es el Dios verdadero.
Ahí estaba el Espíritu Santo hablándole. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú hoy puedes decir, Dios me ama. Dilo, Dios me ama. Dilo otra vez. Dilo otra vez. ¿Tú de verdad lo crees? ¿Tú de verdad lo crees? Porque entonces sientes temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Aunque sea temor a las ratas, no debe haber temor de nada, porque el temor no viene de Dios, punto. Debemos de vivir esto, hermanos, de verdad. ¿Por qué tienes temor al futuro? ¿Por qué tienes temor a hablar en inglés? ¿Por qué tienes temor de evangelizarle a tu jefe? Porque Él me amó. Pablo sabía, Él me amó, porque Él todos los días vivía la revelación de la cruz y dijo, por amor el Señor murió por mí. Pueden sentarse. Vamos a hacer el cuarto paso. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios? Amén. El cuarto es cruzar el río Jordán. Wow. Acuérdense, ya estaban preparándose, ya tenían sus provisiones, la unción del Espíritu Santo, la cultivo todos los días. 3 días, ya habían pasado esos 3 días, literalmente Israel vivió, pasó esos 3 días. O sea, Josué les anunció, los líderes les anunciaron 3 días antes, lo vivieron la revelación de la cruz. Ahora llegan a cruzar el Jordán. ¿Qué significa cruzar el Jordán? Dejar atrás. Como decíamos antes, cuando cruzaban no se podían devolver. Cuando tú vas a conquistar las promesas de Dios en esa área de tu vida, es para no volver atrás. ¿Cuántos dicen amén? Es para no volver atrás. Entonces recordemos el pasaje que decían, el siguiente, decíamos en 2 de Pedro. ¿Se acuerda cuando decía que todo esto lo reciben por fe? Y dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista y ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. No habían cruzado el Jordán, dice Pedro. Esta carta a Pedro. O sea, si yo traigo a memoria mis pecados pasados y no soy limpiado, yo no dejo atrás las obras muertas, me llego a cegar. Es el momento de nosotros recordar. Acuérdense lo que pasó con los israelitas, aprendamos de ellos. Ellos no dejaron Egipto atrás, lo llevaban en el corazón. ¿Se acuerdan? Le decían a Moisés, llévanos de vuelta. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, lo pasaba mejor en el mundo? Ay, me faltan las fiestas. ¿Por qué? Porque no has entrado en la tierra prometida. De verdad no has degustado lo que hay, lo que el Señor ha preparado por ti. Es momento que cruces el Jordán. Si todavía las amistades antiguas te están tirando, tienes que cruzar el Jordán. Tienes que dejar atrás lo del pasado. Un área en la que los discípulos les costó conquistar, que aún después de que Jesús había resucitado, o sea, aún vayámonos en una máquina del tiempo de vuelta 2000 años. Imagínate que tú eres un discípulo del Señor, acaban de crucificar a Jesús, está enterrado, ya pasaron esos 3 días. ¿Qué pasó? Vamos a leer Juan 20:19. Apunta esta cita. Al atardecer de aquel primer día de la semana, o sea, esto fue el domingo, era el día en que Jesús resucitó, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, ¿por qué? Por temor a los judíos.
entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó y le dijo: paz sea con ustedes. O sea, aquí los discípulos sintieron ese temor. Y como dijimos antes, no habían vivido la revelación de la cruz a profundidad, porque cuando tú lo vives, tú sabes de que el amor de Dios se perfecciona en ti. Y cuando el amor de Dios se perfecciona en ti, leamos 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, ni siquiera un poquito, no hay. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El Señor hoy quiere perfeccionarse en tu vida. Él quiere que dejes atrás el temor, lo dejes atrás y puedas entrar, cruzar ese Jordán. Eso el Señor a mí me retaba, porque yo antes, quizás aquí los discípulos le tenían temor ¿a quién? Al hombre. Quizás ha habido temor en tu vida a hablar con alguien de tu pasado, o alguien en tu familia, o tu jefe, o que a veces salimos y muy bien, me siento muy cómodo en la iglesia, pero cuando voy al trabajo, ya me siento que me acuerdo que soy esa persona que limpia y que todos los demás son superiores a mí, y tengo temor de que me miren o que me digan algo, que se rían. No, lo mismo que somos aquí, tenemos que hacer todos los días. Amén, de no tener temor. El 5, tomar posesión de la tierra. Pasemos directamente a esa parte. En 3 días cruzaron el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Muy interesante esto. Dios no les dijo: ya tienen posesión. Dios les daba la tierra, pero esa tierra tenía que ser poseída por ellos. ¿Qué significa la posesión? Vamos de vuelta a 2 de Pedro, ese pasaje que hemos estado leyendo. El principio dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. O sea, Dios te da una promesa, pero ¿quién tiene que responder? Tú y yo. Entonces muchas veces decimos: nos emocionamos, la promesa, yo tengo una promesa, pero Dios está esperando que tú respondas a esa promesa. ¿Cómo? Complementando tu fe con una abundante promisión de excelencia o virtud o una cualidad moral. O sea, que tu fe se respalde por tus acciones. Ese respaldo de acciones también complementa esa fe con conocimiento. Que alguien te diga, te haga una pregunta de la Biblia y tú digas: ay, no lo sé, le tengo que preguntar a mi pastor. No, que tú tengas conocimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que hago. Yo leo las escrituras, las conozco. El conocimiento con dominio propio, control propio. Esa es una gran área donde todos necesitamos. Y ese control propio con perseverancia, y esa perseverancia con sumisión a Dios, esa sumisión a Dios con afecto fraternal, el afecto fraternal con amor por todos. Todo esto se puede resumir en una palabra. Vamos a leer Josué 11:15, que fue lo que Josué hizo. Leámoslo todos juntos. Tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés le ordenó a Josué. Y Josué hizo lo que se le indicó, obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. ¿En qué se resume todo eso? En tomar posesión, en las promesas de Dios están ahí, pero si yo no obedezco las condiciones que Dios pone para esa promesa, no se va a hacer realidad. Josué obedeció todo, dice todo, ni un solo mandamiento que le había dado Moisés, ni Dios lo dejó, todo lo obedeció. Por eso pudieron conquistar toda la tierra prometida, por eso se cumplió todo lo que Dios les había dicho. Y Josué sabía esto, porque Moisés se lo había enseñado. Leamos Deuteronomio. Leámoslo juntos. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy,
el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y da una lista, que también esos son las promesas, lo que hemos declarado, la tierra prometida. ¿Y qué es la clave? La O. Quizás tú le estás diciendo: Señor, yo me quiero casar, Señor, quiero un trabajo nuevo, ¿por qué no me ha llegado? El Señor te dice: obediencia. En todo, no solamente en un área, es en todo, porque la obediencia trae bendición. El último paso, el 6, entender lo que Dios te da. Porque decían: y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Es importante que tú entiendas las promesas que el Señor te ha dado, porque el enemigo quiere robarte de ellas, quiere que tú no sepas, para que tú no reclames, para que tú no obedezcas, para que tú no conquistes, para que tú no poseas, para que tengas nada. Pero nosotros, al entender lo que el Señor nos da, vamos a leer Josué 21, el último versículo. Lo voy a leer, Dios, salió mal ahí. Dice: así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso. ¿Cuántos quieren descanso? Esa es la tierra que Dios te da, descanso. Esa es la promesa. En todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. ¿Tú te imaginas cómo sería tu vida si todas las promesas que están escritas en la Biblia se hicieran realidad en tu vida? Eso es nuestra meta. No podemos descansar hasta que todas las promesas que están escritas en la Biblia se hagan realidad en tu vida. Porque una vez que se hagan realidad, tu familia no volverá a ser igual, tu vida no volverá a ser igual. Nada de lo que te rodea, tus finanzas no van a ser igual, tu salud no va a ser igual, porque hay una promesa de Dios para cada área de tu vida. Pero aquí hemos hablado entonces de lo que es tomar posesión.